accidente de trabajo es tan antiguo como el ser humano. Esto fue así, debido al primer trabajo del hombre fue satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y techo. Cuando el ser humano inventó sus primeras herramientas y cuchillos, únicamente pensó en cómo facilitar la muerte y el desplazamiento de la presa con la que se alimentaría, mas nunca pensó en el riesgo que generaba para sí mismo. Posteriormente, en la Revolución Industrial adquiere su expresión más importante entre el siglo XVII y XIX, se inicia en Inglaterra una serie de invenciones para después extenderse en todo el continente europeo. Se destaca este acontecimiento porque en ella germinan los avances tecnológicos, con los consiguientes riesgos para el ser humano, y además se empieza a desarrollar el concepto de riesgo profesional, que ha sido el concepto básico en la legislación para proteger al trabajador contra los riesgos laborales. Durante esta época, los trabajadores incapacitados como consecuencia de un accidente en el trabajo se veían privados de sus ingresos, lo que traducía en escasez en la familia. El trabajador tenía que acudir a los tribunales para demostrar la negligencia del patrón en relación con el accidente del trabajo, y así obtener una paga interrumpida por la razón de su incapacidad física para laborar. Por su parte, los patrones sostenían el riesgo era inherente al trabajo, por lo que era improcedente a la protección del obrero. Esta discusión originó interés en el área de seguridad, dando un paso al surgimiento del derecho laboral, a la legislación de protección del obrero, con un infortunio laboral, y establecimiento de medidas de prevención de accidentes o de enfermedades laborales. El antecedente más antiguo y relevante que tiene México en materia de seguridad en el trabajo son las leyes indias, mismas que a su tiempo fueron un intento simbólico para proteger a los trabajadores indígenas de las arduas jornadas de trabajo. En dichas se establece el reconocimiento real. El riesgo estaba expuesto en los indígenas en su trabajo y las necesidades de protegerlo. Dentro de las leyes indias destacan las siguientes. Se prohíbe que los menores de 18 años acarreen bultos, que los obreros trabajen 8 horas cada día, como convenga, que las minas no se labren por partes peligrosas, y se procure que los indios trabajen en ellas por su voluntad. Al conciliarse la independencia de México, se rechazaron las leyes indias y perduró el desamparo de los trabajadores. En la Constitución de 1857, la relación obrero-patronal tenía un carácter de derecho civil. Si un trabajador al realizar sus labores se lesionaba, para recuperar el daño era necesario que acudiera a declarar frente al tribunal y se demostrara en juicio el accidente había sido consecuencia culpa del patrón. Si lo lograba, la probabilidad que lo volvieran a contratar era nula. En 1903 aparece el derecho mexicano del trabajador de la ley, pues de Leopoldo Bélgica, y la ley de Vicente Villeda, donde se plasma el principio de riesgo profesional en los siguientes términos. Cuando con motivo del trabajador se encargue a los asalariados o que disfruten de un sueldo a que se le hace referencia en 2 artículos anteriores y en el 1787 del Código Civil, sufran estos algún accidente que se les cause muerte o lesión o una enfermedad profesional que se les impida trabajar, la empresa o negociación que reciba sus servicios estará obligada a pagar sin perjuicios del salario que se deberá devengar por causas del trabajo. También se estableció la creencia que el accidente sobrevino sobre motivos del trabajador. El obrero se consagraba mientras que se compruebe lo contrario. Tras asumir la presidencia de la República, a consecuencia del movimiento armado revolucionario de 1910, Francisco I. Madero decretó el 18 de diciembre de 1911 la creación del Departamento de Trabajo. Dentro de entonces, la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, para solucionar los conflictos laborales bajo un esquema fundamental conciliatorio. En 1915, durante el mandato de Venustiano Carranza y el Departamento de Trabajo se incorporó a la Secretaría de Gobernación y se elaboró un proyecto sobre la ley del contrato de trabajo. El concepto de riesgo profesional se incorporó en el artículo 123 de la legislación federal del 5 de febrero de 1917, en el cual establece como un derecho del trabajador el contar las condiciones necesarias de seguridad en la realización de su trabajo y la obligación del patrón en facilitarlas. Se establecieron los siguientes puntos.
la fijación de jornadas máxima de 8 horas, la indemnización por despido injustificado, el derecho de la asociación y huelga, el establecimiento de normas de materia de prevención y seguridad social. Esta disposición constitucional es la terminación de la lucha contra las injusticias en las condiciones de trabajo que prevalecían en la época del Porfiriato, donde las jornadas laborales eran de al menos 14 horas diarias y los salarios muy bajos. Hombres, mujeres y niños eran sometidos a condiciones pésimas. La seguridad e higiene laboral quedó plasmada en el artículo 123 constitucional, al establecer que los patrones están obligados a observar, de acuerdo a la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre la seguridad e higiene en instalaciones de sus establecimientos y adoptar medidas adecuadas para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Asimismo, establece que las leyes concretan el efecto de sanciones procedentes en cada caso. En 1931, la Ley Federal de Trabajo reglamentó los principios constitucionales sobre la seguridad e higiene, adoptar procedimientos adecuados para evitar prejuicios al trabajador, procurando que se dieran enfermedades epidémicas o infecciosas, organizando el trabajo de tal manera que resultara para la salud y vida del trabajador la mayor garantía compartible. Otra medida de seguridad en el artículo 77 de la Ley Federal del Trabajo prohibía que las mujeres y los menores de edad desempeñaran trabajos nocturnos, industriales o laborales insalubres o peligrosas. Esta ley se crearon las comisiones de seguridad, cuyas funciones consisten en estudiar las causas de los accidentes de trabajo, proponer las medidas oportunas para evitarlas y vigilar cumplimientos de las medidas oportunas para evitar el riesgo o peligro que se presente. El mérito del trabajo realizado se dimensiona mejor si tiene en cuenta las disposiciones en materia de seguridad e higiene. En el trabajo se encontraron dispersas, ya que 6 ordenamientos reglamentarios, algunos expedidos durante la vigencia a partir de la Ley Federal del Trabajo de 1931, por lo que cuestionó su vigencia a partir de la Ley Federal de 1970, en las cuales se unifica y se reanaliza la reglamentación referida en el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo. En esta etapa se hace hincapié de los objetivos fundamentales de la legislación del trabajo laboral en materia de seguridad e higiene, que consisten en salvaguardar la vida e integridad física y mental de los trabajadores, así como establecer las condiciones para que el trabajo se presente con bienestar y comodidad. El presidente Manuel Ávila Camacho promulgó en 1940 una nueva ley de la Secretaría del Estado, en la que estableció el Departamento del Trabajo, que se convertía en la Secretaría de Trabajo de Prevención Social, STPS, cuya estructura y organización permitiría responder en las demandas cuales sociales produjo la evolución del sector y el desarrollo de movimientos obrero nacional. El 2 de junio de 1975 se decreta la explicación de reglamentos de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo como órgano desconcertado de la STPS, con insuficiente rango y autonomía para velar el cumplimiento de la legislación laboral vigente y dar garantía a la defensa de los trabajadores. Hacia 1978 se publica el Diario Oficial de la Federación del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de resuelto, una revisión conjunta realizada por áreas encargadas de aplicar unas disponibles que presentaban algunos reglamentos en esta materia. A lo largo de los años, el reglamento interior de la STPS se ha modificado para responder a la evolución de las necesidades jurídicas administrativas del sector laboral y se reorientan la estructura funcional de la dependencia de las prioridades del titular ejecutivo federal. El 18 de agosto del 2003 fue publicado el Diario Oficial de la Federación del Reglamento Interior de la STPS, que está vigente hasta la fecha de hoy. Marco legal de seguridad e higiene en México. La fundamentación legal de la seguridad e higiene cae en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. En el artículo 123 se establece una legislación general en cuestiones laborales para nuestro país, en especial en el apartado A, fracciones 12, 13, 14 y 15, que están establecidas las bases para la legislación en seguridad e higiene. Ley Federal del Trabajo.
Además de las condiciones legales establecidas en el artículo 123, existe la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que los patrones y empleados tengan un trato justo y ambas partes puedan defenderse de abusos o condiciones desiguales en esta ley, así como en el artículo 123, que incluye artículos cuyo objetivo es asegurar que los trabajadores tengan un ambiente seguro e higiénico. Dentro del artículo 132, las obligaciones del patrón en las fracciones 16, 17 y 18, se exige a los patrones las medidas básicas de seguridad e higiene, incluyendo la difusión de instructivos, reglamentos de seguridad e higiene. En el artículo 133 se exige a los trabajadores seguir las normas y reglamentos que apliquen sobre su trabajo. Las dos partes están involucradas legalmente y ambas pueden ser sancionadas por la Ley Federal de Trabajo en caso de incumplimiento de esta. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es una dependencia gubernamental encargada de dar promoción, conciliación y legalidad al mercado de trabajo en nuestro país, funcionando como supervisor de legalidad, además de ser la organización que busca la conciliación entre patrones y trabajadores en conflicto y ser la cabeza de la promoción del país como generador de riqueza a través del trabajo. Esta secretaría es la encargada de estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores y vigilar su incumplimiento. Según el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además de tener varias funciones descritas en el artículo mencionado, específicamente el Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente indica que la Secretaría es la encargada de expedir normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Es un reglamento de cumplimiento riguroso en todo el territorio nacional que tiene por objeto establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la prestación del trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los trabajadores conforme a lo dispuesto a la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales celebrados y ratificados por los Estados Unidos mexicanos en dichas materias. Consta de 6 títulos, con 168 artículos en total, donde se establecen las obligaciones de los patrones, las obligaciones de los trabajadores y los principios básicos de seguridad e higiene necesarios para que las empresas las establezcan dentro de estas, promoviendo el apoyo con los trabajadores y así prevengan accidentes y enfermedades laborales. Aborda los temas fundamentales en la protección a la vida y salud a los trabajadores, como los edificios locales, prevención y protección del combate de incendios, equipo, maquinaria, recipientes sujetos a presión y calderas, instalaciones eléctricas, herramientas, manejo, transporte y almacenamiento de materias y de sustancias peligrosas, ruido y vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, sustancias químicas contaminantes, agentes químicos contaminantes, presiones ambientales anormales y condiciones térmicas. La norma 001 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2008 establece que los edificios locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo ponen en base a la legislación en seguridad teniendo como obligación para los patrones el conservar en condiciones seguras las instalaciones en los centros de trabajo. Esto a través de verificaciones anuales que establece como requisitos el orden y limpieza, distintas mínimas para la circulación de vehículos y peatones, condiciones de techo, pisos y escaleras. Contiene también una guía de referencia no obligatoria sobre la ventilación de confort que permite a los patrones instalar sistemas para crear una atmósfera cómoda. La norma 002 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2010 relata que las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, es decir, la obligación a los patrones a clasificar sus centros de trabajo según el grado de riesgo que presentan, por la actividad que desempeñan al interior, por los materiales y sustancias que se manejan, por el tipo de mobiliario utilizado o por la superficie construida en los centros de trabajo. Exijan también a los patrones como un croquis el que identifique y ubique los elementos que generan riesgos de incendio, así como los sistemas de protección de extintores, alarmas y salidas de emergencia, entre otros. La norma 006 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2000
nos habla del manejo y almacenamiento de materiales y condiciones de procedimiento de seguridad. Este establece que las condiciones de seguridad y higiene aceptables para el manejo y almacenamiento de materiales en centros de trabajo, entre ellas los procedimientos básicos en seguridad y higiene para la utilización de polipastos, eluvias, grúas, montacargas, electroimanes, cargadores frontales y transportadores. Otra norma muy importante es la norma 010 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 1999, que nos habla de las condiciones seguras de higiene en los centros de trabajo donde se manejan, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. Esta norma pretende minimizar los daños a la salud de los trabajadores por medio del análisis medio. La norma contiene varias tablas que permiten determinar el grado de salud de las diversas sustancias, así también de procedimientos para detectar el ambiente de 3 diferentes sustancias que permiten un consumo inevitable de enfermedades crónicas o, ya a su vez, puede causar la muerte. ¿Qué son las normas OSHA? Las siglas OSHA significan Occupational Safety and Health Administration, es decir, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, una agencia que forma parte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos cuyas siglas son OSHA. Pero, ¿qué son las OSHA 18000? Las normas OSHA 18000 son una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional. Toman como base para su elaboración las normas 8800 de la British Standard. Participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. Las OSHA 18000 más importantes son la 18001, Especificaciones de los sistemas de gestión de seguridad e higiene, 18002, Guía para sistemas de gestión de seguridad e higiene, 18003, Criterios para los auditores de los sistemas de gestión de seguridad e higiene. La relación de las normas ISO 9000 y 14000 con las normas OSHA 18000 es que estos sistemas comparten principios sistemáticos comunes de gestión, basados entre otros en el mejoramiento continuo, el compromiso de toda la organización y el cumplimiento de las normativas legales. Hoy en día se implementan los programas de seguridad, los cuales requieren una evaluación y evaluación del control. El tema de seguridad e higiene se ha convertido en un factor indispensable para mejorar la productividad, que es necesaria para la competitividad de las empresas, al observarse las condiciones físicas y ambientales necesarias para desarrollar un trabajo de calidad, requisito de tan cambiante mundo empresarial. El programa de seguridad e higiene es el documento en el que se describen las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad e higiene que deberán observarse en el centro de trabajo. Hoy en día son implementados en México para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, mismo que contará en su caso con manuales de procedimientos específicos. ¿Dónde se aplica? En los centros de trabajo con 100 o más trabajadores. El patrón deberá elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos, así como establecer por escrito y llevar a cabo un programa de seguridad e higiene en el trabajo, que considere el cumplimiento de la normatividad en la materia. ¿Quién lo regula? Las normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, expedidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, u otras dependencias de la Administración Pública Federal, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Las características del programa de seguridad deben ser: de acuerdo con la STPS, el programa de seguridad debe tener las siguientes características: congruencia, factibilidad y viabilidad, integración, sustentación, enfoque prevencionista. Los elementos del programa de seguridad deben ser: políticas, diagnóstico, sistema de verificación de riesgo, sistema de control y corrección de riesgos, sistema de capacitación. Lo mencionado abarca el desarrollo de la seguridad e higiene, dando referencias y puntos claves de la evolución de la misma,
los cuales han ayudado a la industria a proteger a su trabajador y brindar un ambiente laboral sano y productivo.